9 de la mañana, 26 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad, en temas de salud, en temas de bienestar, porque se ha publicado el libro Uruguay, la revolución de los derechos sexuales y reproductivos. Se trata de esta publicación de iniciativas sanitarias para conocer este recorrido que ahora conversábamos antes de iniciar la nota con el doctor Leonel Brioso, a quien le damos la bienvenida, fundador de esta organización. Cómo a veces damos por sentado derechos que se fueron adquiriendo y que se han ya puesto como en la base, y un poco en el libro se marca eso, ¿no? Que ya es política de Estado. Si tuviéramos que marcar hitos de este recorrido, quizá el primero tiene que ver con el vallismo o ya en una etapa más moderna con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Bueno, sí, es un trayecto de 20 años en el cual se sintetizan una gran cantidad de cambios, y es por eso que le dimos en llamar la revolución de los derechos, porque a veces hasta uno mismo, que hace 20 años estamos en la primera línea en la atención sanitaria, nos cuesta ver o recordar todos los avances que han habido. Y sí, si se trata de mostrar hitos en este periodo, yo creo que hay 2 o 3 hitos fundamentales, pero el más importante es el de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2008. Más que la del aborto inclusive. Yo creo que es más, sí, yo creo que es más. Es una ley que paradojalmente se recuerda por el veto que impuso en aquel momento el entonces presidente Tabaré Vázquez al capítulo de aborto, que fue algo realmente, desde nuestro punto de vista, un error muy grave, porque además un veto siempre es algo antidemocrático, ¿verdad? Y en aquel momento lo dijimos claramente. Y es verdad que hoy se recuerda ese momento por el veto y no tanto por el contenido de la ley, ¿no? Y no se recuerda, es bastante uruguayo eso, siempre ver el medio vaso vacío y no lo que la ley dejó, que lo que la ley propuso fue una nueva estrategia de empoderamiento de las mujeres, de las familias, de la comunidad, y que el sistema de salud y el sistema educativo tenían que dar una respuesta a esos derechos. Y cuando se montaron a nivel de salud pública, no en ese gobierno, sino en el siguiente, en el gobierno de José Mujica, los servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país, creo que fue el momento que se hizo el clic con respecto a que la opinión pública percibió que sin duda eso era bueno para la salud de las mujeres, y si es bueno para las mujeres, es bueno para la infancia y para toda la sociedad. Ahora, ahí me parece que es bueno recordar la coyuntura, el contexto, ¿no? de ese momento en particular, que era, la mujer no podía abortar, a no ser alguna excepción, algún riesgo en la vida de esa mujer. Pero ¿cuál era la realidad? Bueno, vamos al año 2002. 2000. Iniciativas nacen en el 2001. En julio del 2001 fue que por primera vez nos enfrentamos a una situación que era una epidemia de muerte de mujeres por producto de abortos en condiciones espantosas. Eso es lo que veíamos en el Pereira Rosell. Llegaban muriendo. Las mujeres llegaban a morirse y además llegaban en una condición hasta de privación de libertad. Era algo tan esposadas, dantesco de poder ver esa situación. Y fue la indignación frente a esa situación la que nos hizo reflexionar a propósito de cómo podíamos acompañar el proceso de las mujeres para que al menos no murieran, ¿verdad? Al menos no tuvieran que hacerse un aborto en esas condiciones tan deplorables. Y ahí nace el concepto principal de toda nuestra estrategia, que es el modelo de reducción de riesgo y daño, en el cual, aún siendo ilegal el aborto, hace 20 años nos planteamos asesorar a las mujeres que estaban pensando en interrumpir el embarazo, si lo iban a hacer, cómo hacerlo con el menor riesgo posible para su vida y su salud, mediante fundamentalmente el uso de medicamentos, el famoso ya en aquel momento subversivo uso del misoprostol. ¿Eso tuvo su correlato en indicadores? Bueno, tuvo correlatos prácticamente de inmediato, porque muy rápidamente en el país, un país pequeño, con una comunicación muy aceitada, los medios de comunicación fueron un aliado principalísimo en aquel momento. Estoy hablando entre el 2001 y el 2003, realmente los medios de comunicación difundieron estos servicios muy en ciernes que veníamos haciendo en el Pereira Rosell, y rápidamente las mujeres que estaban en situación de embarazo no deseado comprendieron que podían venir, que se podían asesorar con nosotros de manera confidencial, es decir, que nosotros no íbamos a revelar eso a ninguna autoridad, ni judicial, ni policial, y se iban no con el misoprostol, porque nosotros no lo podíamos recetar como ahora, pero sí se iban con la información para conseguirlo y realizar
el aborto en su domicilio, rodeado de su entorno familiar, con un riesgo mucho menor, ¿verdad? Ahora, todo eso, porque cuesta entender cómo algo que era ilegal, el mismo Estado, el sistema sanitario podía brindarle toda la información para hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo fue esa guerra de intereses también? Porque bueno, digo, sí. Había que recomendar hacer algo de la mejor manera, que era ilegal para la mujer, sin avisarle a las autoridades. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, muchas cosas, ¿no? En aquel momento era muy fermental. Algo que parece tan lejano, ¿no? Sí, y agregó una del otro lado. ¿Por qué no se le decía a la mujer, no, mejor no abortes y vení que te cuido? Bueno, lo que pasa que nosotros lo que partimos siempre de la base es que las personas, las mujeres, tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada a propósito de su vida y su salud. Y nosotros somos profesionales de la salud. No somos curas para hacer recomendaciones, no somos policías para perseguir un delito, ni somos jueces para juzgar lo que está bien y lo que está mal. Y desde ese lugar de profesional de la salud, equipo de salud, al lado del interés de la mujer, lo que hacíamos era una palabra muy, muy importante, que es asesorar. Nosotros no recomendábamos, no indicábamos, eso hubiera sido ilegal. Claro, sino, no es que si la mujer decía, yo exacto, no quiero tener, bueno, no lo tengas porque es mejor que si no, no, tampoco nosotros, era, exacto, se iba para el otro extremo. No, jamás, porque eso Bien. sería vulnerar un derecho fundamental, que es el derecho a la autonomía de las personas, de todas las personas, y eso los profesionales de la salud tenemos prohibido hacerlo por nuestro código de ética. Nosotros no podemos decirle a la persona lo que tiene que hacer. Nosotros podemos asesorar, recomendar, en fin. Como se trataba de un delito, lo que esa mujer pensaba hacer, nosotros no podíamos recomendarle, pero sí la asesorábamos sobre los métodos de mayor riesgo y de menor riesgo y sobre cursos de acción si podía seguir con el embarazo. Hablábamos del tema de la adopción, de continuar el embarazo, en fin, dábamos todo un marco informativo. La inmensa mayoría de las pacientes, no todas, un 6% decidía continuar, la inmensa mayoría decidía interrumpir y todas accedían al misoprostol por diferentes vías y luego venían a controlarse. Entonces, el aborto seguía siendo un hecho ilegal, pero tenía un antes y un después, y en ese antes y el después lo que logramos fue que todos comprendiéramos que teníamos que actuar para disminuir el riesgo y el daño en esa práctica. ¿Cuánto se redujo la muerte en esas mujeres? Y a partir de calcule más o menos que en el año 2001 el 30% de la muerte materna en el Uruguay era por aborto en condiciones de riesgo. Y hoy es prácticamente cero. Y en un periodo de 5 años más o menos bajó sustancialmente. Hablamos de la aplicación de la Ley de Salud Sexual No, y estoy hablando del Reproductiva. 2001, antes de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Estoy hablando del periodo 2001. Desde que se empezó a Desde que se empezó a asesorar. El Ministerio de Salud Pública del entonces gobierno de Jorge Valle, encabezado por un médico que hizo mucho por la salud de este país, que fue el doctor Conrado Bonilla, aprobó en el 2004 una normativa que nos habilitaba a hacer esto y luego vino en el 2008, 4 años después, la ley, que lo que tuvo la ley de impacto es que nosotros asesoramos a las senadoras que estaban en el proyecto de sacar el capítulo de iniciativas del capítulo de aborto y ponerlo en el capítulo 2 que hablaba de generalidades. Entonces, el veto que se hizo al capítulo de aborto no llegó a iniciativas e iniciativa fue legal desde el 2008. Bien, entonces digamos que fue un proceso que quizá no se pudo valorar en el momento, ¿no? De los requerimientos sociales o de movimientos, organizaciones que pedían la interrupción voluntaria, pero finalmente terminó en poder aprobarla posteriormente en el gobierno de Mujica. Sin duda, yo creo que ahí lo que tuvo el diferencial el caso uruguayo fue que todo el movimiento por los derechos de las mujeres ha sido liderado en el Uruguay y en América por el movimiento social de mujeres y feministas. Nuestro país es un movimiento muy consolidado, con un gran poder de movilización y de propuesta de hace ya muchísimo tiempo. Hay siempre sectores políticos, en general de izquierda, pero también de otros sectores de derecha que apoyan esta causa y concomitantemente hay gente de izquierda que no apoya esta causa, ¿no? Eso también es importante. Y lo que tuvo de distinto el Uruguay es que contó con un contingente de profesionales que nos comprometimos con esta temática y que volvimos a nuestras profesiones a impulsar cambios. Eso cambió el rol de los profesionales y creo que fue lo que finalmente impulsó a que el Uruguay lograra 10 o 15 años antes reformas muy importantes que consolidaron esta revolución de los derechos en nuestro país. Ahora, Brioso, más allá que se cumplen 20 años de todas estas iniciativas, sobre todo lo que tiene que ver con
los derechos de las mujeres, ¿no?, en la salud sexual y reproductiva. ¿Había una necesidad, por el momento que estamos atravesando, de recordar esas reformas, de cómo era antes de todas estas leyes y, bueno, revoluciones que se habla de alguna manera? ¿Hay algo que esté pasando que entienden que era importante recordarlo? Bueno, yo creo, me viene a la mente una consigna, ¿no? Quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. A veces naturalizamos tanto algunas situaciones de dolor y de muerte, ¿no? Porque hubieron muchas mujeres que murieron por esto. Que conviene recordar de dónde venimos, lo que hicimos y sobre todo lo que intenta el libro es dar, sistematizar las experiencias para que otros grupos de uruguayas y uruguayos que se propongan transformar la realidad sepan que en un tema que era prácticamente imposible en aquel momento plantearlo, lo logramos entre todas y todos, ¿no? Con un objetivo común y con una propuesta común. Yo no veo amenazado realmente este avance en la conquista de derechos, pero nunca hay que dejar de lado la lucha por estos derechos, porque los derechos se conquistan un día y todos los días, ¿verdad? Y olvidarse de lo que era la ignominia que vivíamos, la hipocresía, el miedo que provocaba esta situación en muchísimas mujeres y a nivel social, creo que sería un paso terrible porque nos acercaría a que volvieran a primar razonamientos fundamentalistas, religiosos teocráticos, ¿verdad? O ultraconservadores que plantean que esto es algo malo cuando en realidad es algo muy bueno porque se ha demostrado que es una política pro derechos, pero también pro vida, porque hemos logrado no solamente disminuir la mortalidad materna, claramente, sino el número de abortos. Entonces eso es muy importante para consolidar esta política. Doctor, ya hace 10 años que se aplica la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas veces organizaciones como Mujer Ahora, denuncian que hay problemas sobre todo en el interior del país. ¿Qué falta por trabajar? Y además ahí tenemos un jugador nuevo que es la pandemia, ¿no? Que complicó un poco más todo. La pandemia que se enmarca en un problema más global que nosotros denominamos sindemia global, que es la suma y multiplicación del cambio climático, la obesidad y la malnutrición. Todo eso está muy relacionado con la pandemia porque tuvo que ver con el salto del virus al hombre, pero eso es para otra ocasión. La pandemia impactó en todos los derechos sexuales y reproductivos. En nuestro país provocó un incremento muy importante de la muerte materna en el año 2020 y sobre todo en el año 2021. Por las crisis económica, social y psicológica que causaron todas las medidas de mitigación de la pandemia, por la falta de apoyo a muchas mujeres en situación de alta vulneración y el año pasado por la infección, que fue terrible, fue realmente una epidemia impresionante de muertes por COVID. Y también repercutió la pandemia en lo que tiene que ver con la prematurez, el nacimiento de los recién nacidos antes del término y que nazcan más pequeños que lo que tendrían que nacer. Todo eso es resultado de la pandemia, está bastante bien documentado. Con respecto a este tema en particular del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, nuestro análisis general, con los datos que disponemos, porque no hay demasiados datos oficiales de todo esto, pero con los datos que disponemos, es que no ha repercutido mayormente. Y esto se debe no a un esfuerzo de las autoridades, sino a un esfuerzo, o no solo a un esfuerzo de las autoridades, sino fundamentalmente un esfuerzo de los equipos que en el territorio mantuvieron los servicios, aún en los peores momentos del cierre total. Los equipos de salud sexual y reproductiva, los médicos, ginecólogos, parteras, psicólogos, asistentes sociales, estaban ahí siempre para dar una respuesta a las mujeres y se logró también en el 2021 que no se produjeran sucesos negativos con respecto a esta situación. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia, ¿no?, que viene un poco de la mano con algunos departamentos puntualmente? Creo que había ocurrido en Salto que prácticamente todos los médicos declaraban objeción de conciencia y así se dejaban pasar los plazos o no se brindaba la atención suficiente a mujeres que habían decidido interrumpir su embarazo. ¿Qué ha pasado a nivel país con eso? ¿Se siguen detectando situaciones de esas características en localidades tal vez más alejadas de los centros más poblados? La objeción de conciencia, cuando es genuina, es un derecho de los profesionales, ¿verdad?
el profesional... Que tienen una obligación también. Exactamente. El profesional tiene derecho a objetar de conciencia y tiene la obligación a jamás abandonar a su paciente. Eso sería como lo más claro, ¿verdad? Yo puedo objetar, acompañar a una mujer en el proceso de interrupción del embarazo, porque desde el punto de vista religioso creo que eso no es algo que pueda ir con mi conciencia, pero no puedo negarle la atención. Entonces tengo que acompañarla a que otro profesional continúe la atención. Entonces, lo que siempre hablamos es que la objeción de conciencia, si es genuina, no es un problema. ¿Y qué quiere decir que no es genuina? Y que no es genuina, por ejemplo, cuando un profesional se dice objetor por una razón de conveniencia, porque quiere acceder a un puesto de trabajo en el cual pide o la práctica de esa institución implica que no debe ser objetor de conciencia. O, por ejemplo, porque es una consulta muy dura desde el punto de vista anímico, la consulta de una mujer en una situación de alta vulneración de derechos, que viene a interrumpir el embarazo, lleva mucho tiempo. Entonces, por conveniencia no quiero hacer esto. Para no complicarme, dejo de hacer esto. O muchas veces es porque son ignorantes con respecto a cómo manejar esta situación, porque esto requiere una formación también. Entonces, no me quiero complicar en eso, lo dejo. O incluso hay casos que han pasado en el Uruguay en que profesionales pseudo objetores de conciencia se agrupan con el objetivo de cambiar una ley o una normativa. Todas estas, de alguna manera, desviaciones de la verdadera objeción de conciencia están penalizadas por el Código de Ética de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Y eso sí es lo que está mal. Cuando ocurre eso hay que detectarlo y tratar de solucionarlo. La política que se tuvo durante el gobierno que implementó estas leyes, que fue el gobierno de Mujica, fue la de priorizar la educación y la formación y el diálogo, y con eso se logró modificar bastante, y hoy por hoy, salvo alguna comunidad muy pequeña, podemos decir que en todos los lugares hay profesionales comprometidos con la conciencia que trabajan en esta materia. Doctor, ya para cerrar, ¿qué queda por hacer de aquí en adelante en este entendido de la salud sexual y reproductiva, más allá de la interrupción voluntaria del embarazo, sino de las otras dimensiones, sí, ¿no? Y ahí estoy pensando en disidencias, en diversidad sexual, en anticoncepción, planificación familiar, etcétera. Bueno, de todas esas cosas estamos, del punto de vista legal y normativo, muy bien, pero como siempre, del dicho al hecho, siempre hay un trecho y hay que mejorar eso. También de la ley de interrupción voluntaria del embarazo habría muchas cosas para mejorar y cambiar, pero nosotros como iniciativas sanitarias consideramos que la mayor prioridad que tiene el país hoy es fortalecer los mecanismos para la seguridad del proceso reproductivo humano en los sectores sociales más vulnerados en sus derechos. Hoy por hoy, el 44% de la natalidad recae en el subsector público, en ACE, y hemos detectado problemas económicos, sociales muy importantes, sobre todo agudizados por la pandemia, con el aumento de la pobreza y situaciones de mucha inequidad en esos sectores. Si no revertimos eso, el proceso reproductivo seguirá siendo riesgoso, aumentarán las cifras de mortalidad materna, de prematurez y de restricción de crecimiento de los fetos, lo cual conllevará a que en 20 o 30 años haya una carga en estos recién nacidos que hoy están naciendo de enfermedad, diabetes, obesidad, arteriosclerosis, etcétera, que llevarán a que la carga social de esa enfermedad pueda ser tan grande que ningún sistema de seguridad social o de salud pueda solventarlo. Por eso creemos que ahora que se está discutiendo la seguridad social, este es el tema que tiene que entrar prioritariamente. Muchas gracias, doctor. Gracias, Breso. Nos quedamos pensando entonces. Cerramos por aquí el diálogo entonces con el doctor Leonel Berioso. Ya son las 9 de la mañana, 44 minutos. Maíz Tavero por ahí pidiendo cancha.